Es ampliamente considerado una de las máximas figuras de la literatura española. ¿Quién? El autor de Hidalgo, Don Quijote de la Mancha, la novela conocida habitualmente como El Quijote, que lo llevó a ser mundialmente conocido y la cual muchos críticos han descrito como la primera novela moderna, así como una de las mejores obras de la literatura universal, cuyas ediciones y traducciones solo es superada por la Biblia. A Cervantes se le ha dado el apelativo del Príncipe de los Ingenios. Miguel de Cervantes fue bautizado el 9 de octubre de 1547 en la parroquia de Santa María la Mayor. El acta de bautizo reza, el, el padre del escritor era Rodrigo de Cervantes, casado con Leonor de Cortinas, de la cual apenas se sabe algo, excepto de que era natural de Araganda del rey. Los hermanos de Cervantes fueron Andrés, Andrea y Luisa, que llegaba a ser prioritaria de un convenio carmelita. Rodrigo, también un soldado que la acompañó en el cautiverio argelino. Magdalena y Juan, solo conocido porque su padre lo menciona en el testamento. Es además un apellido corriente en la Argelia desde hace siglos. Según el Américo Castro, Daniel Eisenberg y otros cervantistas, Cervantes poseía a ascendencia conversa por ambas líneas familiares. Su padre era cirujano, su abuelo abogado. No existen datos precisos sobre los primeros estudios de Miguel de Cervantes, que sin duda no llegaron a ser ni siquiera universitarios. Parece que pudo haber estudiado por ahí de Valladolid, Córdoba o Sevilla. En 1566 se estableció en Madrid. Asistió al estudio de Villa regentado por el catedrático de la gramática Filoerásmida Juan López de Hoyos, que en 1569 publicó un libro sobre la enfermedad y la muerte de la reina Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II. López de Hoyos incluye en este libro dos poesías de Cervantes, a quien se llama nuestro caro y amado discípulo, consideradas por algunos de los cervantistas sus primeras manifestaciones literarias. En esos años juveniles se documenta su afición al teatro, asistía a las representaciones de Lope de Rueda, como afirma en el prólogo que puso a sus 8 comedias y 8 entremeses. También se dice que viajó a Italia porque se ha conservado una provincia que Felipe II, que data de 1569, donde manda prender al Miguel de Cervantes, acusado de ir a duelo a un tal Antonio Sigura, maestro de obras. Si se trata realmente de Cervantes y no de un homónimo, podría ser este el motivo por el cual se hizo pasar a Italia, llegando a Roma en diciembre de ese mismo año. Allí llegó los poemas de caballeros de Ludovico Ariosto, que tanto influyen en Don Quijote de la Mancha, Marcelino Méndez Pelayo y los diálogos del amor judío sefardita, León Hebrero. De inspiraciones neoplatónica que determina su idea de amor, Cervantes se imbuye de este estilo de arte de Italia. En mayo de 1581 Cervantes se trasladó a Portugal, donde se hallaba entonces la corte de Felipe II, con el propósito de encontrar algo con lo que rehacer su vida y pagar las deudas contraídas por su familia para pagarle el rescate de Argel. Es muy probable que entre los años de 1581 y 1583 Cervantes escribiera la Galatea, su primera obra literaria en volumen y trascendencia. El prólogo de la obra es clasificado como égloga e insiste en la afición que Cervantes ha tenido siempre por la poesía. En esa época el escritor mantuvo relaciones amorosas con Ana Villafranca de Rojas, casada con Alonso Rodríguez Tabernero, cual Isabel, hija de entre ellos dos, quedó huérfana tras la muerte de su mamá. La acogió Magdalena, la hermana de Cervantes. Padre e hija nunca mantuvieron una buena relación. Bueno, y ya pasando más que nada al libro del que voy a hacer reseña hoy, que es Don Quijote. Eh, Todo empieza con nuestro personaje principal, que es Alonso Quijano. Es un hidalgo, es decir, un noble sin bienes y de escala social baja, de unos entre 50 y 60 años, más o menos, que vive en algún lugar de la Mancha a comienzos del siglo XVII. Su afición es leer libros de caballería, donde se narran aventuras fantásticas
de caballeros, princesas, magos y castillos encantados. Se entrega tanto a estos libros que con tanta pasión que acaba perdiendo el contacto con la realidad, acaba perdiendo la cordura y se termina creyendo un caballero para emular a sus héroes de la literatura que él tanto ama. Con este fin, pues él en cosa más recupera una armadura de sus antepasados y saca del establo un viejo y desgarbado caballo, al cual le dan nombre Rocinante. Como todo caballero también necesita una dama, por lo que transforma el recuerdo de una campesina de la que estuvo enamorado y le da el nombre de Dulcinea del Toboso. Por último, se cambia de nombre por el de Don Quijote, que rima con el famoso caballero Lanzarote o Lancelot. Don Quijote sale en busca de una aventura. Tiene un aspecto bastante ridículo porque es un señor de ya tercera edad vistiendo una armadura desgastada y casi oxidada. Pero está decidido a llevar hazañas heroicas. Sin embargo, aquí comienzan a surgir las primeras diferencias con la realidad. Ve una posada y cree que es un castillo donde hay prostitutas. Exige al dueño que lo llame caballero en una escena cómica, ya que pensando que ahí todos son nobles por la forma de vestir de las damiselas y, y por la forma de la posada, se termina pensando que es un castillo. Intenta rescatar a un joven pastor que está siendo azotado por su amo y el amo lo ataca a él también y a unos mercaderes que se burlan de él, pero es derribado y herido. Vuelve a su casa y consigue convencer a un labrador, Sancho Panza, que sea su escudero. Sancho, al contrario de Don Quijote, es un hombre ignorante y práctico, pero poco a poco quedará contagiado por los sueños de su señor. Al poco partir de su encuentro van unos molinos de viento a los que Don Quijote ataca creyendo que son gigantes. Además viven otras muchas aventuras. El hidalgo ataca a un rebaño de ovejas creyendo que es un ejército. Tiene un duelo a espadas con un vizcaíno, libera a unos reclusos después le atacan, encuentra una palagana del barbero y está convencido de que es un yelmo mágico. Situaciones cómicas más o menos se viven en este libro. Incluso Rocinante persigue yeguas. Después de todo, Don Quijote decide irse a vivir a lo alto de una montaña. Pero un cura y un barbero lo lograron engañar para llevarlo dentro de una jaula. En sus aventuras también encuentra a diversos personajes que aportan tramas secundarias a la novela, unos pastores enamorados, unos prisioneros de los piratas, un gran etcétera. En la segunda parte sale con un nuevo Sancho, aunque menos famosa, esta parte es la preferida de muchos críticos. Es ahora un personaje tratado con más respeto por el autor, a veces logra tener éxito en sus aventuras y es un poco más reflexivo, consciente de sí mismo. Sancho, por el contrario, se ha vuelto un soñador, por casi lo opuesto a su contraparte de la primera parte. Pero por otro lado, los personajes con los que se encuentra ya los conocen ambos, ya los tienen ubicados y así que intentan de vez en cuando aprovecharse de la situación. Y terminan viviendo varias aventuras y al final Don Quijote y Sancho llegan a Barcelona en cuya playa Don Quijote es derrotado por el caballero de la Blanca Luna, en realidad uno de sus amigos disfrazados. El hidalgo es desengañado caballero, vuelve a su aldea y a pesar de que Sancho le pide salir a vivir nuevas aventuras, ya muy enfermo y justo antes de morir, prácticamente en sus últimos días, en su lecho de muerte, recupera la razón, recupera la mente y pide perdón a todos los que lo conocieron y por haber hecho tantas locuras.
Y ya llegando a la parte de mi opinión, me parece un muy buen libro. La segunda parte me parece un poco más... es que tengo sentimientos encontrados con con la segunda parte porque es un poco... No tiene en sí la misma esencia de Don Quijote, pero en cuanto a trama es un poco mejor. Pero la primera me hizo reírme mucho y lo disfruté bastante. eh, Me dejó una que otra enseñanza, que a veces, o sea, los libros pueden ser un mundo hermoso, pero no hay que tomarse todo tan en serio porque las situaciones a las que puedes llegar a ponerte son bastante peligrosas. Y pues me gustó mucho hacer esta reseña porque es un libro que mi papá siempre intentó que yo leyera y me lo recomendaba, pero casi nunca le hacía caso, hasta que tuve que hacer esta reseña y pues me gustó mucho y pues la verdad no me arrepiento.